Y seguimos descubriendo la vida interior de esta misionera de la que tanto podemos aprender. Una vida interior muy rica y a la vez, diríamos, como disimulada por una humildad profundísima. No le gustaba hablar de sí misma, pero era transparente, por eso es mucho lo que podemos compartir. ¿Cómo vivió la hermana Josefina la virtud y el voto de pobreza? Nos cuenta la hermana Daniela, que estuvo desde el comienzo a su lado. Fue gran ejemplo para mí su espíritu y amor a la pobreza. En las cosas de su uso personal era austerísima. 1000 pretextos de funcionalidad, de conveniencias por razón de su cargo, de aprovechamiento del tiempo, nunca fueron motivo para apartarla de la pobreza real. Esa pobreza que pincha en esas pequeñas cosas, la que con tanta facilidad ladeamos para adquirir algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Años y años con la misma ropa cosida, recosida, su agendita con la primera hoja de asuntos pendientes escritos a lápiz para aprovecharla una y otra vez. Vivió la pobreza, añade la hermana Trinidad, de un modo sencillamente asombroso. Como los pobres, cuidaba todo hasta que ya no daba más. Nada de caprichos en sus cosas, lo más austero, lo menos bonito, era lo suyo. Y añade la hermana María Teresa, cuidaba mucho de las cosas, pero sabía conjuntar la pobreza y el aprovechamiento del tiempo, sin perder de vista las exigencias de Dios para cada alma. Y así, aunque ella, por ejemplo, zurciera las medias de su uso 20 veces si se rompían, pues nada decía a otras hermanas que ante una media corrida, sin más, la tiraban a la papelera y pedían otro par. O sea, ella tenía un criterio recto, exigente, austero, pero amplio. Y ella misma, una vez que el padre Molina dijo que vale más el tiempo que se emplea en zurcir que el costo de la prenda, en este caso de la media, dejó de hacerlo. Tan cuidadosa y ahorrativa era, pero no escatimaba gastos cuando se trataba de cuidar la salud de los miembros de la asociación. Anteponía el bien de la persona a cualquier otro bien, valor. Así nos siguen contando las personas que la conocieron de cerca. Noté en la hermana un gran desprendimiento. Uno no veía que ella tuviera apego a algo. Es más, un detalle. La hermana Josefina tenía unas carpetas con sus apuntes espirituales y algunos pasados a máquina. Así en los retiros, ejercicios y demás que el padre Molina le pedía que dijera unas palabras, ella sacaba sus notitas. Entonces, nos cuenta el padre Antonio Ruiz, un día me atreví a pedirle, hermana Josefina, ¿usted me podría dejar las notas de esto que ha dicho para que le saque copia? Y me asombró, dice este sacerdote, con qué generosidad me las entregó todas enseguida, diciendo, si usted las necesita, padre, si lo quiere, si le sirve para algo, aquí los tiene. Un desprendimiento. Y no se le ocurrió preguntarme después si había terminado, si se las iba a devolver, nada. Yo tardé unos meses en entregárselas, y su actitud más bien fue agradecida de poder servir. Lo que yo tengo, lo que te hace falta, lo que te sirve, que te ayude para meditar, ahí lo tienes. Ese fue su gesto, y sin hacerse problemas, con una generosidad realmente edificante. Y es bonito que a continuación observemos o leamos testimonios sobre su vivencia de la virtud, de la pureza, de la castidad. Nos dice la hermana Sara, siempre noté a la hermana Josefina muy cauta con el otro sexo, recatada en sus modales,
siempre muy femenina, pero sin remilgos. Y la hermana Silvia añade: la hermana Josefina guardó un raro equilibrio en el afecto de las hermanas, ¿no?, sus hijas espirituales, de tal modo que yo me sentí muy querida por ella, y estoy segura que no soy la única, pero sin que ese amor me impidiera en nada el amor a Dios. Al contrario, me atrevería a decir que precisamente ese aprecio es el que me hizo amar a la asociación, sentirme miembro de ella, entregarme plenamente al Señor. Sí, realmente, dice la hermana María Teresa, en cuanto a la castidad, era muy recatada, sin ser ñoña en absoluto, ni rara. Irradiaba gran pureza. Temía mucho apropiarse de un amor que solo debía dirigirse a Dios. Por eso rehusaba consuelos humanos, aunque fueran indiferentes, pero con humildad. Nunca he visto en la hermana celos, deseos de ocupar el corazón de nadie. Era característico de ella que dejaba plena libertad para que las hermanas abrieran su corazón hablando con la persona que pudiera ayudarlas más dentro de las señaladas, o bien dando permisos puntuales. No pretendía acaparar nada. No demostró nunca menor aprecio ni menor confianza a las que no acudían a ella. Lo que le importaba era el bien de cada persona y se olvidaba totalmente de sí misma. Un detalle de esta virginidad de corazón y de mantener su alma libre, sin apegos, era un sacrificio que puede parecer algo pequeño, pero para una persona afectiva tiene mucho mérito, y es que las felicitaciones de cumpleaños que le entregaban las hermanas, firmadas por todas, con mensajes, por lo general ofrecía a Dios el sacrificio de no leerlas para mortificar su corazón. Se notaba, vuelve a hablar el padre Antonio Ruiz, que la hermana Josefina tenía una pureza del que vive en otra órbita, del que se conserva como niño, como dice Jesús en el Evangelio, que no quita el conocimiento de las cosas y las tentaciones incluso, pero se notaba que vivía en un ambiente espiritual, en una pureza que no es lo del común. El trato con ella era sencillo, cordial, afable con todos. Y vamos ahora a contemplarla en la vivencia del tercer consejo evangélico, que es la obediencia. Un sacerdote nos dice de ella: en cuanto a la obediencia, concretamente al padre Molina, su superior, aunque se tratara de cosas que naturalmente se apreciaba que le costaban bastante, como los cambios rápidos, ¿no?, siempre la vi con prontitud de ánimo suficiente para recibir y dar cumplimiento a lo que se le mandaba. Ni por asomo noté nunca una actitud de rebeldía con el padre Molina. Sobresalió en la obediencia, habla ahora la hermana María Teresa. Consultaba todo con el padre Molina. Como una hija, bastaba que el padre determinase algo para que ella, de distintos modos, nos lo manifestase a todas con entusiasmo y gratitud hacia el Padre. Esto a veces conllevaba una medida inmensa de espíritu de fe, ya que me consta que algunas decisiones que el Padre tomó resultaban difíciles a la hermana porque no vislumbraba el personal adecuado, por ejemplo, para abrir una nueva casa en tal país de misión. Y esas mismas decisiones la hermana las transmitía a las demás como el mejor negocio del mundo e irradiaba pura alegría por tal decisión. No solo sabía hacer suyas las iniciativas del padre, sino que, por espíritu de fe,
vivía la obediencia en un grado eminente porque se plegaba a pensar lo mismo que él, aunque ella no lo viera, y con tesón y firmeza inquebrantable imponía esos mismos principios no solo en general, sino en esa múltiple casuística diaria. Las cosas pequeñas. La suya era una obediencia luminosa, porque provenía de la fe. Esa vida de esfuerzo, de vencimiento, de autosuperación sobrenatural, siempre en ascenso, que hemos venido apreciando por los testimonios ya citados, tiene su fuente en un amor intenso a Dios, que se traduce en una preciosa palabra: fidelidad. Ella la empleaba bastante. Y es que la hermana Josefina era una mujer fiel, fiel en lo pequeño y en lo grande, fiel con Dios y fiel con los hombres, sus prójimos. La fidelidad era como su atmósfera vital. Por eso nos enseñó a vivir más con su testimonio que con sus palabras, que siempre fueron pocas, las necesarias. Dijo pocas cosas, sí, pero dijo su vida. Viva en Dios, pero muerta para sí misma, como pide Jesús en el Evangelio. Le supo dar a Dios su propia debilidad y lo mejor de ella, su fidelidad, era lo que él esperaba. Con el corazón desgarrado, se ofrecía como víctima y esclava, sin desfallecer, sin volver atrás, sin disonancias. Hasta el fin, adoraba la voluntad de Dios. Su fidelidad del día a día logró hacer realidad los proyectos en fe del gran misionero que fue el padre Molina. El padre lo sabía y se valía de ese tesoro. De hecho, muchos testimonios avalan este modo de ser de la hermana Josefina tan edificante. La próxima vez los compartiremos.